Bueno, pues vamos a seguir avanzando en esto de la sanidad interior y la liberación. Y vamos a seguir hablando acerca, quedamos de ver las emociones, cómo afectan al ser humano. Y vamos a ver que también las emociones son necesarias. Yo les he dicho que no podemos decir que el Señor nos quite alguna emoción, porque las emociones son focos amarillos, así como puse el ejemplo cuando alguien está manejando un vehículo. Si falta gasolina, si falta aceite, si le falta agua, el vehículo va a poner una luz amarilla, que es una intermitente donde tienes que ver qué hay en el motor, qué es lo que no está funcionando ahí, qué es lo que está funcionando mal. Por eso las emociones son importantes para el ser humano. Dios no te va a quitar ninguna porque ya no serías humano. Ahora, ¿por qué muchos cristianos llegaron un tiempo a despreciarse las emociones? Porque no entendían también que cuando el hombre peca, el hombre sabe el bien y el mal. Todos sabemos hacer el bien y sabemos hacer el mal, todos. Entonces, ¿por qué las emociones son insanas? Porque conocemos el mal. Nos arrastra más el pecado. Es por ello que muchas veces en el cristianismo hay esa necesidad de despreciar las emociones. Pero para eso vino el Señor. Vino a sacar de las cárceles a aquellos que estaban en depresión, aquellos que estaban en enojo. Viene a sanar nuestra alma. Ahora, tenemos que aprender a identificar cuando dice alma. Tenemos que aprender que el alma es la que está compuesta de emociones, sentimientos, pensamientos y la voluntad. Eso vino a sanarnos. Eso vino a rescatar. Con su sangre, nosotros cuando le decimos limpia mis pecados, Él va a limpiar. Él va a sanar esas heridas en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Va a limpiar esos pensamientos insanos. Y con su amor, ¿verdad? Esa voluntad va a hacer que regresemos a Él porque especialmente antes éramos esclavos del pecado, pero ahora que estamos con el Señor somos esclavos, pero por amor. Entonces la voluntad eh, tiene que ser rendida a nuestro Señor por amor. El Señor nos amó tanto que por eso, dice la palabra de Dios, mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Entonces, es importante entender que las emociones son partes del ser humano. Ahí están los sentimientos y los afectos. Entonces, hay emociones negativas, claro, porque son, acuérdense que estamos en una balanza. Todo lo que esté al extremo de, de, de un punto medio, todo lo que esté al extremo es malo. Es malo, por ejemplo, estar triste, eh, pero también no todo el tiempo, si algo te pasa, decir no pasa nada, y ahorita lo vamos a ver, porque es una de las cosas que necesitamos aprender a sacar de nosotros. Necesitamos aprender a liberarnos de, de, de esas cosas que nos hacen atorarnos en nuestro caminar. Y vamos a ver que, por ejemplo, tenemos las emociones negativas como la ira, la venganza, el dolor, el miedo, los celos, la confusión y el odio. Todas estas emociones negativas que están en un extremo, Dios las quiere sanar.
Porque de igual manera, sí, así como están las negativas, también hay emociones positivas. El amor, el gozo. Así es que las emociones eh, están a flor de piel, las emociones. Por ejemplo, como yo siempre digo esto cuando le digo a la congregación, le digo, ¿cómo se alimenta el cuerpo? Todos sabemos cómo se alimenta, ¿verdad? Sabemos que al comer algún bistec, al comer, al tomar leche, al tomar un refresco, agua, estás alimentando tu cuerpo. Pero, ¿cómo alimentas a tu alma? El alma se alimenta eh, de nuestros cinco sentidos, de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Así se alimentan, así se alimenta el alma. Ya después veremos que el espíritu tiene que ser alimentado también por la oración. La oración es un punto crucial para el ser humano, porque eso es como se alimenta el Espíritu Santo, el espíritu del hombre. Así es que eh, nuestras emociones se alimentan de la vista, gusto, tacto, olfato y oído. Hay que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, el alma, ¿cómo puede crecer? Por ejemplo, con la fe, ahorita más adelante vamos a ver algunos versículos o algún versículo acerca de la fe. Dice que viene por el oír. O sea que va a usar la parte externa de tu cuerpo, que es la oreja, el oído, y dice que así se alimenta el alma. Dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar canciones tristes, vamos a escuchar noticias que, que nos afecten en nuestras emociones, noticias tristes, noticias que nos hagan estar inquietos. No, dice el oír la palabra. Entonces es importante ver cómo estamos alimentando a nuestra alma. Eh, es muy importante, se supone que según los médicos, la vista ah, capta casi el 89% de todo lo que se alimenta el alma. El alma se alimenta más de la vista. Por eso el Señor bueno, por eso la palabra de Dios no dice que tengas que ver para creer. Tienes que oír para que aumente la fe, para que creas, no por la vista. Entonces, en la vista se lleva el 89% de cómo nosotros alimentamos el alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Por eso hay que tener cuidado qué vemos. El oído tiene también su porcentaje, ahorita no recuerdo cuánto, pero tiene mucho que ver el oído. Claro que el gusto, el tacto, el olfato tienen su porcentaje de alimentar el alma, pero es muy bajo, como lo es la vista y el oído. Cuando alguna persona, por ejemplo, le pasa mucho a los que están viviendo en Estados Unidos, ellos añoran, volver a ver a sus padres, abrazarlos, y cuando ha pasado mucho tiempo, 20, 30 años sin verlos, ellos anhelan tocar, tocar a su familia. Esa es otra forma de alimentar el alma. O sea, el alma requiere ese amor y el cuerpo es el que facilita la forma de obtener ese amor, de obtener ese alimento espiritual. Entonces, tenemos que ver esto, que las emociones son muy importantes para el ser humano. Eh, yo digo, por ejemplo, los celos. Si en un extremo, por ejemplo, el celo malo, bueno, primero vamos a ver el celo bueno. La palabra de Dios dice que Dios es celoso, pero necesitamos entender qué es el celo.
necesitamos entender que, de qué hablan esos celos. Por ejemplo, los celos hablan de protección, de eso hablan los celos. Y cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, no tengas dioses ajenos, o sea, no vayas con esos dioses, porque yo soy el único que puede sanarte, yo soy el único que puede bendecirte, no vayas con esos dioses no te van a dar, mira, esa es una forma de proteger. El otro extremo, el celo malo, es cuando eh, la persona hiere a la otra, la somete, eh, golpea sus emociones, su estima, porque tiene celos, pero no sabe cómo, no ha sido sano, ¿sí? De su estima, por eso a la otra persona la oprime. Entonces, están las dos partes, es una balanza, todo tiene que estar en medio, porque el celo santo es real, ¿sí? El celo santo es real, es muy importante el celo. Eh, por ejemplo, podemos estar celosos si alguien está dándole instrucciones malas a una persona o a alguno de tus familiares y tú decir, no, ¿por qué haces eso? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, que eh, si viene, si mi hija viene y me dice, papá, ya tengo novio, y mi hija de 17 años, ¿verdad? Llega con un hombre de 30 años, todo tatuado, fumando con una cerveza en la otra mano. Y, y yo voy a decir, mi hija, no, no te conviene, y yo voy a estar diciéndole a mi hija que pues esa persona no va con ella. Ella va a decir, mi papá está celoso, no quiere a mi novio. Claro, porque es una forma de protegerla, es una protección. Pero si yo le digo a mi hija, no salgas, no quiero que nadie te vea, y la golpeo, le bajo su estima por no querer que otras personas vayan a convivir con ella, y en especialmente los hombres. Ese es un celo ya muy tóxico. Y esto pasa en las parejas, ¿sí? Esto pasa en el matrimonio. Eh, entonces, el celo no es malo ni es bueno, ¿sí? O sea, está en un término medio, un término donde sea sano, porque si te vas a un extremo, si vas al extremo donde quieres matar a la persona, pues es tóxico. Tenemos que estar en un punto medio. Así es que todas estas emociones tienen un punto medio. Por ejemplo, también el enojo. Hay muchos que dicen que no podemos enojarnos, porque me decía mucho una hermana, hermano, no se puede enojar porque somos cristianos. Bueno, este, dice la palabra, dice Pablo, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Porque es una emoción, es parte de ti. Porque si lo pones en el otro extremo, donde todos abusan de ti, eso ya no es sano tampoco. Entonces, eh, Jesucristo enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana. Muchos no quieren entender esta parte porque ven a Jesucristo como un hombre que estuvo en la tierra, pero todas las emociones no hay que aplicárselas a él. Él enfrentó todas esas emociones. Pero, ¿por qué las enfrentó? Pues para que nosotros podamos entender que podemos crecer también a la estatura del varón perfecto. ¿Sí?
Él tuvo que enfrentarse a todas estas emociones del ser humano. Por eso nació como humano. Entonces, esto lo hizo para proveernos recursos con el fin de que pudiéramos controlar nuestras emociones. Así es que si la persona vive motivada solamente por sus sentimientos, eh, no le va a tomar mucha importancia a los principios bíblicos. Dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, él, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es que eh, la persona tiene que entender estos principios bíblicos, pero muchas veces no los entendemos porque nuestras emociones están insanas. Siempre una tristeza muy intensa, tal vez hasta la depresión, va a ser seguida de un gran gozo, un gran júbilo. Entonces, eh, vemos, por ejemplo, en el caso de Elías, después de haber, este, eh, después de haberle cortado la cabeza a los profetas de Baal, después de haberse enfrentado a todo un pueblo, porque él era solo contra un rey, contra la religión y contra la gente. Entonces, imagínense la presión que había en él. Eh, pero después vemos que el Espíritu o el Señor levanta a Elías. Entonces, porque era humano, era, es normal, pero es posible que el ascenso y el descenso de las emociones eh, muchas veces descalifiquen a un cristiano. Pero por ejemplo, a veces el cristiano se siente con ganas de buscar a Dios, pero en otras ocasiones va a ser empujado por su carne a cometer el pecado. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque esto también es parte de la sanidad de nuestro interior. Ponerle atención a nuestras emociones. Cuando el Espíritu Santo comienza a dirigir la vida de la persona, las emociones se controlan. Pero nos es complicado, como seres humanos, vuelvo a repetir, nos es complicado que Dios controle o todo el tiempo nosotros estar eh, pidiéndole al Señor que nos restaure, que nos limpie, que, que nos perdone y que Él sea el que tome el control y que Él sea el que nos esté guiando a toda verdad. Y pero cuando si nosotros tomamos la determinación de silenciar nuestras emociones, en el aspecto de que si tu vicio, porque hay vicios en el cuerpo, los vicios en el cuerpo tienen que ver con todo lo que se ingiera, ¿sí? Todo lo que se ingiere, inclusive hasta la comida, es un vicio, pero ustedes saben que todo lo que se ingiera, todo lo que se manipule en el cuerpo, ese es un vicio. Drogas, alcohol, todo eso es vicio. En el alma, los vicios del alma vienen siendo nuestras emociones insanas. Y los vicios del espíritu viene siendo todo. El ser humano le gusta, eh, al ser humano eh, le gusta saber el futuro. A todo ser humano. Él siempre, las personas todas queremos saber qué va a pasar más adelante. Y siempre, a mí no me ha pasado, pero yo he escuchado de personas que decían, yo quiero conocer el futuro, por eso voy con un brujo, con alguien que me lea las cartas, la mano. Ese es un vicio del ser humano, querer saber más adelante en el espíritu. Ese es un vicio del espíritu.
Pero el vicio del alma, que son las emociones, por ejemplo, si alguien no controla su envidia, si alguien no controla su vergüenza, su miedo, su odio, y porque cada quien tiene su emoción en la que batalla, cada quien. Todos tenemos emociones que batallamos. Tal vez te lo haya heredado tu familia, o sea, donde naciste, pero si nosotros nos entregamos al Señor en algún momento de nuestra vida y le decimos, Señor, quiero caminar contigo, entonces tenemos que aprender a callar estas emociones insanas que siempre, constantemente nos hacen pecar. Y esto se puede hacer cuando caminamos en el Espíritu. Vamos a ver que en la inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Por eso las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan si la ayuda, perdón, y se marchitan sin la ayuda de estas. Las emociones muchas veces eh, no hay aquella persona que se cierra al diálogo en sociedad, aquella que se va a una montaña y no quiere saber nada. Bueno, eh, muchas veces no se puede desarrollar. Para que tú puedas desarrollarte como ser humano, tienes que tener contacto con las demás personas. Inclusive tienes que tener ese contacto con, si hay una persona que te cae mal, pues tienes que convivir más con esa persona porque esa persona está sacando lo peor de ti. No es que esa persona sea mala, tú la acabas de conocer. ¿Y por qué dices, nada más de conocerla y cómo habló, me cayó mal? Ah, es porque en tu interior hay, hay algo que te duele, hay un dolor, hay una herida, y cuando ves ese tipo de personas te duele. Por eso eh, las circunstancias externas son impartidas, las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de estas. Por eso hay que tener muy en cuenta esta parte de la interacción con los demás. Esa es la forma en que podemos crecer. Ahora, ¿cómo afectan las emociones a nuestra vida? Porque estamos hablando de sanidad y tenemos que entrar, tenemos que llegar hasta la raíz de por qué yo por qué todavía sigo pecando en esta emoción, por qué sigo teniendo estos arranques de ira. Bueno, tenemos que ir a lo profundo de nuestro ser. ¿Cómo afectan las emociones a nuestra vida? Eh, Tenemos que entender que somos el producto de nuestras experiencias pasadas. Eso es de ley. Nuestras reacciones van a surgir de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, una persona, quien sea hombre y mujer, porque a todos les pasa, no importa el sexo, si una mujer fue abusada, eh, puede ser abusada la persona por una mujer o por un hombre, no importa, pero ese abuso muchas veces, por ejemplo, le pasa a la mujer cuando es abusada, odia a los hombres. Y cuando vaya a encontrar cuando ella vaya a buscar una relación con un hombre, muchas veces ella nunca llega a concretar una relación sana por esa herida en su pasado. Y ahorita vamos a ver que nosotros como seres humanos
tenemos muchos mecanismos de defensa. He ahí el error, y más cuando venimos a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que externar todas esas cosas. Diría el pastor Horta, tenemos que llamarle a las cosas por su nombre. Eh, También si hemos sido rechazados, por ejemplo, tu madre te rechazó, tu padre. Fíjense que el ser humano tiene más de 20 necesidades afectivas. Ahorita no tengo en mente todas y cada una de ellas, pero las más esenciales es el amor, la protección, la seguridad, eh, el, el sentido de pertenencia. Estas pocas que he hablado, porque hay como 20 necesidades afectivas, son bien importantes para el ser humano. Por eso el niño, estas necesidades afectivas, una parte se la da la madre y entre ellas empieza el amor, empieza la protección, eh, se las da la madre. Las otras necesidades afectivas las complementa el varón, el padre. Pero si un niño es rechazado, inclusive desde el vientre, estas emociones hacen que la persona crea una baja estima. Este rechazo, tal vez por el papá, tal vez por la mamá. Y fíjense que desde el vientre de la madre suceden todas estas cosas. Por eso nunca nosotros no entendemos qué pasó si estábamos en el vientre de nuestra madre y nuestro padre golpeaba a nuestra madre, si la rechazaba, si le faltaba el respeto, tantas cosas que pudieron haber pasado. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele dónde está aquellas cosas que nos han afectado y nos afectan en este tiempo, no importa que tengas 40, 50, 60 años. Bueno, las emociones afectan nuestras vidas también para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, va a ser muy difícil creer en Dios. Nosotros vamos a ser como, como Tomás. Vamos a querer ver primero para después creer. Por eso, en 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Entonces los cristianos deben caminar por convicción y no por emoción. Esto es muy importante. Debemos de caminar por convicción y no por emoción. Así es que las heridas emocionales van a impedir que nosotros nos entreguemos totalmente a nuestro Dios, a nuestro Señor. Así es que tenemos que aprender o necesitamos abrir los ojos que las heridas de nuestro pasado están dañando nuestro presente y nuestra felicidad. Dice Juan 20, 24 al 25, ahí pueden encontrar cuando Tomás, dice la palabra del Señor que cuando el Señor se les aparece a los 11, no estaba Tomás. Entonces los discípulos van y le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan 20, 24 y 25. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, todavía aquí no se había ido el Señor Jesús, no había regresado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ese es el que nos va Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Por eso, un cristiano que busca a su Señor tiene que aprender
tiene que aprender a buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, el Señor le decía a sus discípulos, en el mundo encontraréis aflicción. Él no dice, va a haber aflicciones y yo se las voy a hacer a un lado para que sigan caminando. No, somos seres humanos, no tenemos control, no tenemos control de todas las cosas que nos suceden, no hay control. El Señor puede controlar algunas cosas, pero también el Señor pone otras para nuestro crecimiento. Entonces, como seres humanos vamos a sufrir. Es por ello que hay que poner atención. Qué difícil es cuando nosotros nos guiamos más por nuestras emociones que por el Espíritu Santo. Ahora sí, quiero que veamos los mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. Eso nos pasa mucho. Yo, por ejemplo, lo he visto cuando hacemos, hacemos estos eventos donde nos encerramos, donde buscamos primeramente que el Señor nos guíe a toda verdad en cuestión de en dónde hemos pecado. Y luego buscar en lo más profundo de nuestros corazones esas heridas para luego orar por específico por aquellas cosas que nos han hecho daño. Y de esta forma empezar a trabajar con nuestro interior. Pero muchos creyentes o muchos cristianos que han ido a este tipo de eventos esconden ese dolor en lo profundo. Miedos, vergüenza, eh, bueno, pero muchas veces se usan estos mecanismos de defensa. ¿Cuáles? Por ejemplo, proyectar rechazo. Em, Cuando hay rechazo, muchas veces se prefiere la persona negarlo. No quiere, le duele en su corazón y es un dolor que mejor lo esconde. Y si no lo traes a la realidad, mejor ahí déjalo, porque si no, entran en crisis emocionales y prefieren esconder estos rechazos. No quieren enfrentarse a estas heridas y no quieren hacer algo para sanar. Se les cuesta mucho trabajo. Si somos de este tipo de personas donde rechazamos la herida, tenemos que prestar atención. Otro mecanismo de defensa es la autojustificación. Ah, sí, yo soy así porque a mí me lo hicieron y pues todos se van a tener que aguantar. Entonces, prefieren estas personas poner cualquier excusa, no importa que sea, perdón por la palabra, tonta, antes de reconocer que algo no está bien en su vida. Em, el otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Prefieren muchas personas no tocar los temas y prefieren apartarse de los demás. No quieren que nadie les ayude. Prefieren este, estar aferrados a sus heridas porque también, y luego también les gusta cómo se siente ser consolado por esas heridas. Comúnmente se le llama cuando te lames las heridas, cuando tú mismo te lamentas por lo que te ha pasado y llevas 30 o 50 años llorando tu pérdida, tu herida. Bueno, ese es el aislamiento. Pero, ¿cómo vamos a lidiar con las emociones que están deshechas por las heridas? Bueno, primero,
hay varios pasos. Primero tenemos que enfrentar la verdad. Habíamos hablado que a cada cosa por su nombre. Por más doloroso que sea la herida, por más doloroso que sea, tenemos que confrontarla. ¿Por qué? Porque por donde entró esa herida también tiene que salir por ahí. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hubo una puerta abierta, no lo sabíamos, entró ese dolor, por ahí mismo tiene que salir. Si es que las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados, hagan de cuenta que son como es una comida podrida en un refrigerador. No sabemos dónde está el mal olor, no sabemos que cuando estamos con una persona, las personas nos rechazan. Al vernos nos dicen, ya viene este. Entonces, no sabemos dónde está el olor malo, pero así nos encontramos, como la comida podrida en un refrigerador. Todo lo contamina, toda nuestra vida. Y esto nos pasa, inclusive a los cristianos, cuando llegamos a los pies del Señor, cuando necesitamos sacar todas estas, eh, ahora sí que toda esta comida podrida que nos ha alimentado por años antes de entrar a las cosas del Señor, pues tenemos que abrir ese refrigerador e irles poniendo nombre y diciéndole, Señor, esta herida que tengo aquí de hace 20, 50 años, todavía me duele. Así es que para no nos podemos esconder detrás de esa puerta del dolor. Tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad, que es Jesucristo. El segundo paso para poder lidiar con las emociones heridas es confesando que nos duele. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que decir, me duele esto. Hay cosas muy sencillas, por eso también a veces da pena hablarlas, porque son heridas que a lo mejor no, para otros no tendrían sentido, pero son cosas como, es que cuando yo te dije que si me amabas, volteaste la cara y no me contestaste. Eso me dolió. Imagínense qué cosas tan íntimas hay en nuestro corazón. Es por ello que debemos externar, debemos confesar esas ofensas, debemos sacar todo esto. El tercer paso es perdonando y olvidando lo que nos han hecho. Porque tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Porque muchas personas dicen, bueno, voy a seguir tratando a esta persona y ya cuando me sienta, pues que me sienta, fíjense, el sentimiento. Ya que me sienta bien con ella, entonces lo perdono. Pues no, no es un sentimiento, es una decisión. Dice Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así es que tenemos que aprender a perdonar. No, es que no me sale, no, pues no te va a salir, porque es una decisión. Ese es el tercer paso, perdonar y olvidar. El cuarto, desarrollar el dominio propio. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando decidimos caminar con el Señor, tenemos que caminar de acuerdo al Espíritu, no por las emociones. Tenemos que desarrollar el dominio propio. ¿Sí? Esto nos toca a nosotros. Tenemos que desarrollar ese dominio propio. El quinto, tenemos que hacer un compromiso. Este compromiso es no vivir por las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. ¿Cuesta? Claro, claro que cuesta. Cuesta vivir por los principios de la palabra de Dios, porque si alguien me ha estado maltratando emocionalmente, pues lo único que yo quiero es venganza. Y la palabra de Dios habla de que, dice el Señor, la venganza es mía. Pero como humano, pues preferimos nosotros hacer esa venganza mejor. Entonces tenemos que tener un compromiso verdadero para no vivir de nuestras emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Es difícil, claro, y más en este tiempo donde te dicen que puedes hacer lo que tú quieras, no importa, eres libre. Entonces, la sexta, tenemos que darle prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Este es el conocimiento, ya lo había hablado antes, el conocimiento inmediato de la verdad. Hay que pedirle al Señor que Él sea hablando a nuestro corazón. Cuando Él habla, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, es más fácil, es más fácil entender las cosas. Porque yo les he dicho que, por ejemplo, si Dios le va a hablar a tus emociones, el Señor va a tener que buscarte el modo. Va a buscarte la cara, va a buscarte si estás bien o no, si te levantaste con el pie izquierdo, ya te levantaste enojado porque no pudiste dormir. Entonces imagínense el Señor buscándonos la cara para enseñarnos. Pues qué difícil, ¿no? Por eso tenemos un espíritu y al principio hablábamos que es el que ha revivido para poder tener este crecimiento, porque el Espíritu de Dios le va a hablar a tu espíritu y nos va a decir dónde tenemos el error. Esto es bien importante. Dice Isaías 43, 18 al 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así es que estos 6 pasos de cómo lidiar con las emociones son importantes. Enfrentando la verdad, confesando lo que nos duele, perdonando y olvidando, desarrollando dominio propio, haciendo un compromiso y dando oportunidad a que el Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu. Queridos hermanos, esta es la enseñanza sobre las emociones. Las emociones y los sentimientos que tiene el ser humano. Así es que vamos a ir avanzando. Ya después hablaré acerca de lo que es la mente. Ya hablamos de las emociones, vamos a hablar de la mente, vamos a hablar de esta parte espiritual que es el alma. El alma es espiritual porque en realidad no conocemos cómo es el enojo. Claro, por ejemplo,
Hay caricaturas donde, por ejemplo, alguien está enojado y lo ponen de color rojo y con el ceño fruncido y tienen unas características físicas en su cara. Pero en realidad el enojo no podemos decir que es cuadrado o como un círculo, porque es una parte espiritual, está en nuestro interior. El cuerpo es el que externa esto y nos damos cuenta que una persona está enojada porque golpea, porque grita, pero en realidad es una parte interna, el alma, es la parte espiritual del ser humano. Entonces, eh, dejamos este estudio hasta aquí, vamos a ir avanzando porque tenemos que llegar, tenemos que conocer esto a profundidad, que son las emociones, qué es el alma. O sea, acuérdense que el alma es emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. Entonces, tenemos que ir a fondo para ver cómo necesitamos o cómo llega la sanidad a nuestro corazón. Claro que el Señor lo hace, pero nos estamos dando cuenta de que si tú usas más la emoción y no usas la fe, entonces no vas a creer las verdades espirituales, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te guías por tu carne, te guías por tus emociones. Bueno, pues Dios los bendiga y seguimos avanzando.